Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a mirar algunos hermosos pasajes. Romanos 3:21 dice así: una planificación extraordinaria por parte de nuestro Dios con un objetivo bien establecido por Él. Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El siguiente versículo dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es por medio o a través de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué interesante, en estos primeros 3 versículos que vemos en Romanos nos muestra que la planificación de Dios era la justicia de Él a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, establecido desde antes de la fundación del mundo. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, ya no más por la ley, ¿verdad? Y dice el versículo 23 que me gusta y que llega un poco a nuestro tema, y parte de la planificación de Dios era basado en esto. Versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios planifica la venida de nuestro Señor Jesucristo, era para justamente vencer el pecado que nosotros no podemos lidiar con él. ¿A través de qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, seguimos, versículo 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el regalo de Dios. En la planificación de Dios estaba no cobrarte la sangre de Jesús que iba a ser derramada en esa cruz. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados, mis pecados. Versículo 25 de Romanos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nos ponemos a analizar un poquitito nuestras vidas, aquellos que venimos del mundo, de una vida sin haberle conocido a Cristo, cometimos muchas cosas, muchas faltas. Pero acá dice que Dios la pasa por alto, y cuando recibimos a Cristo, hay un versículo también que dice, en Corintios dice que la persona es nueva criatura, dice. Y todas esas cosas viejas pasan. Pero eso no iba a ser posible, mis queridos hermanos, sin que Jesucristo hubiese venido, se hubiese entregado y hubiese dicho sí a esa cruz del martirio. Lo natural del humano es alejarse del peligro. Si vemos un camión que viene encima nuestro, ¿qué hacemos? Salimos de ahí porque nos van a matar, ¿verdad? Pero Jesús hizo totalmente lo contrario. Él sabía a dónde iba y iba a esa cruz, pero tenía un objetivo claro. Podemos seguir leyendo el versículo 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué interesante. Miren, muchas veces nosotros decimos o nos catalogan de repente a los creyentes, a los cristianos como extremistas, o que hacemos diferencia, ¿sí o no? Pero miren lo que dice acá la palabra de Dios. Interesante, dice 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una condición, de la fe de Jesús. O sea, si tu fe está puesta en Jesús, estás justificado. Y si no, ocurre lo contrario. No es que el creyente de repente agarra y diferencia. No, la Biblia misma diferencia. Los que están en Cristo, los que no. Los que durmieron, refiriéndose a los que murieron en Cristo, y los que murieron. Interesante. Pero en esa planificación que nos muestra acá en Romanos, ¿verdad? El objetivo era pelear, luchar contra el pecado. El único que podía tener victoria total sobre eso, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino a esta tierra. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Interesante. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La salvación nuestra, ¿sí?, al entregarle nuestra vida a Cristo, no es por obra, no es por mérito tuyo, no es por mérito mío, es por la fe
puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a un versículo muy interesante. Mateo 27, 26. Estando en el rebaño comenté un poquitito sobre esta situación que me hizo pensar y me gustó. El que tiene puede leer, por favor. Interesante, dentro del plan de Dios estaba paliar con el pecado. El único que podía hacerlo era nuestro Señor Jesucristo. El inocente de Jesús era entregado para que el pecador, vos y yo, seamos libertados. Qué interesante. Cuando miramos el personaje de Barrabás, uno analiza ¿por qué Dios permitió esa situación en ese momento en que estaba Pilato, el pueblo, Barrabás y Jesús? Y encima le da la opción a la gente, bueno, elijan Jesús o Barrabás. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Acaso no podían decir nomás ya, bueno, Jesús, el pueblo no te quiere, vamos, directo a la cruz? ¿Qué objetivo estaba eso? ¿Qué era esa escena? ¿Qué representaba esa escena? Tremendo. Si uno empieza a analizar un poquitito, característica de Barrabás: disidente, asesino, pecador. Estaba puesto ¿para qué? Para ir a la cruz. Él tenía que ir a la cruz. Pero en la planificación de Dios, el inocente, Jesús, el que fue tentado en todo, pero sin pecar, estaba preparado para el sacrificio. Y ese pecador, Barrabás, es libertado. ¿Y quién es condenado? El inocente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué representa Barrabás? Te representa a vos y me representa a mí. El pecador, el que tenía que ir a la cruz, es perdonado. ¿Y quién entra en su vez? Jesús, el inocente. Características de Jesús: amoroso, bondadoso, misericordioso. Y podemos seguir. ¿Había algo malo en Jesús? No. Pero en la planificación de nuestro Dios y Padre Celestial estaba que Jesús tenía que tomar nuestro lugar. Y Barrabás representa a esa persona. Qué cruel este Barrabás. Cuando vemos la película, ¿por qué le soltó a Barrabás? Y lo hubiese condenado a Barrabás y que Jesús sea suelto. Mi hermano, Barrabás, sos vos, soy yo. Jesús por vos y por mí murió en esa cruz. Romanos 3:23. Barrabás representa eso en nosotros. Nosotros éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no soy como Barrabás. Sí sos como Barrabás. Sos injusto delante de Dios. Sos pecador delante de Dios. Soy pecador delante de Dios. Y necesito de Jesús para ir al cielo, para perdón de mis pecados. Y eso representaba Barrabás ahí. Y la palabra de Dios nos afirma: por cuanto todos pecaron, no hay ni uno santo bueno, ilustre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros no confiamos y no ponemos la fe en Jesús, seguís en esa condenación. Ahora, si pones tu fe, tu confianza en Jesús, amén, bienvenido. El Señor te recibe con los brazos abiertos. Tenés perdón de pecados. El Señor Jesucristo venció la muerte y te da la potestad y autoridad para que entres en su reposo. Lucas 23:33, hermoso pasaje, porque va a empezar a relatar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estando en esa cruz, siendo torturado en esa cruz. Pero inclusive en ese momento su misericordia estaba a flor de piel de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se imaginan esa escena? Jesús llegando al lugar de tormento, la crucifixión. Cuando que cualquier persona se retractaría, trataría de huir, pelear, zapatear, lo que sea. Mientras él caminaba, decía: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta estos pecados, por vos y por mí. Dios nos da la posibilidad de entregarle nuestra vida al Señor hasta instantes antes de la muerte. Y eso se refleja en esta conversación extraordinaria que hay entre Jesús y los malhechores que estaban a su alrededor. Y vamos a mirar un poquitito. Lucas 23:39. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La conversación primero ahí entre los malhechores. Uno le dice: si tú eres Dios, ¿dónde estaba su fe? No tenía fe en Dios, no tenía fe en Jesús. Si tú eres realmente el Dios que dices ser, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. Pero no entendía, nunca entendió quién era Jesús. Muchas veces nosotros caminamos así en la vida, diciendo: si tú eres Jesús, está ahí. Sí, Jesús, Semana Santa, en Navidad, etcétera, etcétera. Al final después ya no sabes ni qué es lo que estás celebrando. ¿Sí? Pasan los años y perdés. Muchas veces vivimos así, pensando que conocemos a Jesús, pero solamente estamos teniendo la expresión de uno de los malhechores: si tú eres Jesús. ¿Y cómo cambia la convicción del otro malhechor?
y le reprende a seguramente su amigo, porque sabía muy bien que nosotros estamos aquí por algo, le dicen. Se conocían bastante bien, posiblemente eran amigos del mismo equipo. Y dice así: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué diferencia? Versículo 31: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Habíamos hablado que nuestro Señor Jesucristo, el inocente, era entregado por el pecador Barrabás, que te representa a vos y a mí. Y él reconoce que Jesús no hizo ningún mal estando en esa cruz. Y va un poco más allá, instante antes de su muerte, un poco más allá. ¿Y qué dice? Versículo 42: y le dice a Jesús este otro malhechor, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía fe, estaba hablando de algo que ni él entendía, pero seguramente habrá escuchado por ahí. Como muchas veces también pasamos así nuestras vidas, escuchando aquí, escuchando allá. Me gusta cómo predica, hasta que tomes la decisión correcta, como la tomó él. Puso su confianza en él, en Jesús, el único. Se dio cuenta que ahí, estando colgado en la cruz, la única opción que tenía, no iba a desperdiciar. Él habrá escuchado de Jesús, habrá visto de Jesús cuando le daba vista a los ciegos, hacerle caminar a los paralíticos, hablando cosas hermosas del reino, pero simplemente escuchaba. Pero llegó el momento en que se tuvo que enfrentar cara a cara con el Señor Jesús y decidir. Tuvo la mejor decisión que una persona puede tomar. Es más, antes de partir, en pocas palabras le dijo: Señor, yo reconozco que vos sos y entiendo que vos me podés salvar. Eso dijo ahí el malhechor. No había su mamá, no había su papá, no hay tu tía, nada no había que le podía salvar. Los romanos estaban ahí para partirle la pierna y él sabía eso, porque cuántas veces habrá visto la crucifixión. Le iban a reventar esa pierna. Yo me golpeo nomás la canilla por ahí por algún lugar, demasiado que me duele. Imagínense que le partan la pierna. Y eso le estaba esperando, estando colgado, con sed. No había nada. La poca riqueza que habrá juntado de robar, de matar, de saquear, no le servía de nada. Pero ¿saben qué? Le tenía a Jesús al lado. Y con Jesús basta y sobra. Y eso él entendió. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús es fiel. Jesús cumple su nacimiento, su venida, su tortura, su crucifixión. Y se lo cumplió al dedillo. Todo. No se va a cumplir sus últimas palabras. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras ahí para esa persona que estaba colgada? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en tu vida cuando estés frente a frente a Jesús? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Me gusta una frase que dice: todos venimos con una fecha de vencimiento, de caducidad, y no sabes cuándo vos vences. No sabes. ¿Cuántos planifican su vida y terminan al día siguiente? ¿Viste un video que pasaron? Imágenes fuertes, decían, y realmente fue fuerte. Estaban manipulando un arma entre 3 personas, estaban seguramente tomando, qué sé yo. Estaba uno acá y el otro acá y otro atrás. Y le dice, este muchacho le dice: no vaya a tocar, deja. En inglés le está diciendo, no le puedo traducir exacto porque no manejo. Deja, no juegue con eso, qué sé yo. Y seguía. ¡Pah! Sale un disparo, le vuela la cabeza al que le estaba diciendo que no juegue con eso. ¿Cuántas cosas tenía para el día siguiente él que hacer? Irse al banco, cobrar su dinero, visitarle a su mamá. Tenía algo que hacer. Mi hermano, tenés vida corta, tenés fecha de caducidad y no sabes. Tenés que actuar como este malhechor. Actúa en consecuencia. Tal vez hoy estás en la cruz y estás a punto de partir. Haz lo que hizo él. Entregarle tu vida a Cristo. Reconoce que Él es tu Salvador, tu Señor y tu Salvador. Porque Él te quiere dar vida eterna, te quiere perdonar, te quiere limpiar y quiere que camines de su mano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Juan 19:30. Nuestro Señor Jesucristo terminó su obra perfecta. No huyó de la cruz, fue directo a la cruz. Derramó su sangre para que vos y yo pudiésemos pasar de muerte a vida. Una única condición, como habíamos empezado en Romanos 3:23. La justicia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. No hay otro. No hay obras, no hay caminos, no hay buen camino, no hay nada. Es tu fe puesta en el Señor Jesucristo. Eso basta y sobra. Eso te salva. Te da el ticket para llegar a la salvación de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Termino con este versículo, 1 Pedro 3:18. Que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Mis hermanos, Cristo está con nosotros aquí. Cristo está todos los días contigo. Y si querés que Cristo esté contigo también, aquella persona que aún no le recibió a Cristo, entregale tu vida en esta mañana a Él. Con una oración sincera y de fe, entendiendo que Jesucristo es tu Salvador, que te puede perdonar tus pecados y te puede dar vida eterna. Te invito a hacer una oración de fe para entregarle tu vida al Señor y que Él cambie tu vida para siempre. Agachamos las cabezas y oramos. Dios Padre, en esta mañana he entendido tu plan, el cual dice que a través de Jesús, poniendo mi fe en Él, mi confianza en Él, tengo perdón de mis pecados y tengo vida eterna. Por eso en esta mañana reconozco que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Y te pido que Él entre en mi vida, en mi corazón, en mi mente y me cambie y me dé el perdón de mis pecados y me dé vida eterna. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.